La ciudad de Venecia se considera fundada en el año 421, durante la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Los habitantes de la región del Véneto huyeron hacia las marismas y los islotes de la laguna Adriática, para escapar de las invasiones de hunos y lombardos, que habían destruido Aquileia, la capital del Véneto romano. Las primeras construcciones fueron simples edificaciones sobre palafitos, clavados en el fondo fangoso de la laguna. Las islas que comenzaron a poblarse incluían Torcello, Heraclia, Malamoco y los islotes del futuro Rialto. La laguna actuaba como barrera natural en una época en que la construcción naval estaba en declive en toda Europa. Ningún ejército terrestre podía alcanzar a estos refugiados sin barcos adecuados. La economía primitiva de la laguna descansaba sobre tres productos: la pesca, la sal y el comercio. Las salinas venecianas producían sal, el conservante más valioso de la época, y su venta dio a los laguneros su primer sustento comercial. En el siglo V, el general Belisario reconquistó gran parte de Italia para el Imperio bizantino. La laguna veneciana quedó integrada en el exarcado de Rávena, bajo autoridad de un oficial militar, el Magister Militum, y de tribunos locales que ejercían el poder de los distintos distritos. La historia tradicional sitúa en el año 697 la elección del primer dux, o dogo, de Venecia, Paolo Lucio Anafesto. Su historicidad es discutida, pues algunos historiadores sugieren que podría confundirse con el propio exarca Pablo de Rávena, asesinado también en 727, tras una revuelta. En todo caso, la tradición veneciana fija ese año como origen de la institución del dogo. El primer dogo históricamente documentado con seguridad es Orso Hipato, elegido en el año 726. La causa fue una revuelta contra la política iconoclasta del emperador León III, que intentaba extender la prohibición de imágenes religiosas al exarcado de Rávena. Los venecianos nombraron a Orso para sustituir a los gobernadores imperiales. Cuando la revuelta fue sofocada, Bizancio reconoció al dogo y le concedió el título de Hipatos. Tras la muerte de Orso, los bizantinos devolvieron el gobierno al régimen del Magister Militum hasta aproximadamente el año 742, cuando el emperador concedió nuevamente al pueblo la elección del dux. Los venecianos eligieron por aclamación a Teodato, hijo de Orso, quien trasladó la capital de Heraclia a Malamoco. La conquista lombarda de Rávena en el año 751 y la posterior derrota del reino lombardo a manos de Carlomagno en el año 774 cambiaron radicalmente la geopolítica de la laguna. El nuevo imperio carolingio ejercía presión desde el oeste, mientras que Bizancio seguía reclamando la soberanía nominal sobre la laguna. Los venecianos se dividieron en dos facciones, un partido pro-franco y otro pro-bizantino. En el año 805 el dogo o Valerio atacó a ambos partidos simultáneamente y deportó a sus partidarios. Puso la laguna bajo protección de los francos. Un bloqueo naval bizantino lo forzó a reconsiderar y volver a jurar lealtad al emperador de Oriente. En el año 810 el ejército franco, al mando de Pipino, invadió la laguna. La población se retiró a Rialto o Rialto y se resistió al asedio hasta que llegó la flota bizantina, y los francos se tuvieron que retirar. El fracaso de los francos tuvo consecuencias directas. El dogo o Valerio fue depuesto y sustituido por el noble pro-bizantino Agnello Participazio, quien en el año 812 trasladó definitivamente la capital a Rialto, marcando el nacimiento así de la ciudad de Venecia tal como la conocemos. Ese mismo año, el tratado en Aquisgrán entre francos y bizantinos reconoció a Venecia como territorio nominal del Imperio de Oriente, aunque en la práctica ya actuaba con gran autonomía. Agnello Participazio intentó hacer hereditario el cargo ducal, asociando al trono a un heredero. El sistema llevó al poder a sus dos hijos, Giustiniano y Giovanni. Giovanni fue depuesto en el año 836 por su incapacidad para frenar a los piratas narentanos en Dalmacia. Tras él llegó al poder Pietro Tradonico,
quien en el año 840 firmó con el Imperio carolingio el Pactum Lotario, un tratado comercial que en la práctica reconocía de facto la independencia veneciana de Bizancio. A partir de ese momento, el título del dogo cambió a Dux de la provincia de Venecia, o lo que sería igual a Dux de los venecianos, eliminando así la referencia provincial que implicaba subordinación imperial. Tradonico fue asesinado en una conspiración en el año 864 y le sucedió Orso I Participatio, quien retomó la lucha contra la piratería y protegió al ducado de los ataques de los sarracenos y del patriarcado de Aquileia. Tras él, Giovanni II conquistó Comacchio, ciudad rival en el comercio de la sal, antes de abdicar en favor de su hermano, que rechazó el cargo, y finalmente en el año 887, sin heredero disponible, el pueblo se reunió y eligió por aclamación a Pietro I Candiano. El consejo eligió a 6 dogos seguidos de la familia Candiano. El último de ellos, Pietro IV Candiano, acumuló grandes propiedades territoriales y adoptó una visión política cercana al Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a intentar introducir el feudalismo en Venecia. En el año 976 estalló una revuelta que terminó con el incendio de la capital y el asesinato del dogo. Estos eventos tuvieron una consecuencia duradera. El patriciado veneciano, la clase de grandes mercaderes y propietarios, fue ganando influencia creciente sobre las decisiones del dogo. Los conflictos posteriores al asesinato de Pietro IV se resolvieron en el año 991, con la elección del Pietro II Orsiolo, que marcaría el inicio de una nueva etapa para la República Veneciana. Pietro II Orsiolo gobernó desde el año 991 y fue uno de los dogos más importantes de la historia temprana de la República. En el plano diplomático, negoció nuevos privilegios comerciales tanto con el Sacro Imperio Romano Germánico así como con el bizantino, ampliando el acceso de los mercaderes venecianos a los mercados de ambos imperios. En el plano militar, retomó la guerra contra los piratas narentanos, quienes eran un grupo de eslavos que operaban desde las costas de Dalmacia. Bloqueaban las rutas comerciales adriáticas, impidiendo el comercio de los venecianos. En el año 1000 lideró una expedición naval que sometió a las ciudades costeras de Istria y Dalmacia, las ciudades de Zadar, Split, Trogir y Dubrovnik, las cuales reconocieron la soberanía veneciana y acordaron relaciones de protectorado. El dogo también añadió a su título el de Dux de Dalmacia, o Duque de Dalmacia, reflejando esta nueva realidad territorial. La lógica era estrictamente comercial. Quien controlaba las costas controlaba las rutas comerciales, y quien controlaba las rutas comerciales controlaba el comercio entre el norte de Italia y el Mediterráneo oriental. Una bula papal de mediados del siglo XI reconoció la soberanía veneciana sobre toda la costa oriental del Adriático. Un factor clave del éxito veneciano fue su tolerancia pragmática en materia religiosa. Los venecianos comerciaban con los reinos musulmanes del norte de África, con los árabes aglavíes y con el califato fatimí, tratándolos como socios comerciales sin que las diferencias de fe representaran obstáculo alguno. Exportaban hacia los mercados del Levante y Egipto productos como madera de construcción y hierro, y también esclavos raptados de la costa de Dalmacia. Con los judíos aplicaban una política similar. Se les concedía libertad de asentamiento y comercio en territorio veneciano, lo que daba a la República acceso privilegiado a las redes financieras judías extendidas por toda Europa. Esta misma lógica se aplicó más tarde con los protestantes del norte de Europa, durante el siglo XVI, cuando Venecia rechazó de facto instaurar la Inquisición en sus dominios, a pesar de las presiones del Papado y de España, para no perder sus relaciones comerciales con Inglaterra y las ciudades hanseáticas. En el año 1081, los normandos, al mando de Roberto Guiscardo, conquistaron Durrés, la actual Albania, y también Corfú, amenazando al imperio bizantino desde el oeste. El emperador Alejo I Comneno necesitaba urgentemente una flota, y se la pidió a Venecia. A cambio de su apoyo naval,
Venecia obtuvo en el año 1082 la Crisóbula, o la bula dorada imperial, que otorgaba a los mercaderes venecianos libre acceso a todos los puertos del Imperio bizantino, sin pagar impuestos ni aranceles. Esto incluía puertos en Grecia, los Balcanes, Asia Menor y también el Mar Negro. Además, se les concedió un barrio propio en Constantinopla, con iglesias, mercados y almacenes. Los propios mercaderes griegos y los de cualquier otra nación seguían pagando aranceles, mientras que los venecianos no. La guerra terminó en el año 1085, con la muerte de Roberto Guiscardo. El efecto económico fue inmediato, el comercio veneciano con el imperio se disparó, y Venecia se convirtió en el intermediario dominante entre Oriente y Occidente. Este privilegio dio a la República una ventaja competitiva que ningún otro estado europeo tenía y que sostendría su hegemonía económica durante generaciones. El emperador Juan II Comneno, que asumió en el año 1118, decidió no renovar la Crisóbula de años anteriores. Venecia declaró la guerra a Bizancio en el año 1122. El conflicto terminaría 4 años después, con la victoria veneciana y un nuevo acuerdo con condiciones aún mejores que las anteriores, que dejaba al imperio bizantino prácticamente dependiente del comercio y la protección veneciana. Para contrarrestar ese dominio, el emperador apoyó comercialmente a las repúblicas marítimas de Ancona, Génova y Pisa, buscando romper el monopolio veneciano en el Adriático. En el año 1171, el emperador Manuel I Comneno expulsó a los mercaderes venecianos de Constantinopla y confiscó sus bienes. Esto acabaría en una nueva guerra, que terminaría con la restauración del status quo, pero las tensiones siguieron acumulándose. Durante el siglo XII, el poder del dogo comenzó a reducirse de manera sistemática. En el año 1130 se estableció el Concilium Sapientium, o Consejo de los Sabios, germen del futuro Gran Consejo. En el mismo periodo se crearon el Consejo de Cuarenta o Cuarantía, encargado de funciones judiciales, y el Consejo Menor. Desde ese momento, en su discurso de inauguración, el dogo debía pronunciar una promisión ducal, el cual era el juramento de fidelidad de la República y sus instituciones, no a su propia familia o intereses personales. Era el primer límite formal explícito al poder del gobernante. El conjunto de estas asambleas comenzó a llamarse como Comuna Veneciana. Esta transformación institucional respondía a la lógica del patriciado mercantil. Los grandes comerciantes no querían un gobernante que pudiera cambiar arbitrariamente las reglas del comercio o arrastrarlos a guerras costosas, sino que necesitaban una estabilidad jurídica e institucional para planificar inversiones a largo plazo. Cuando el Papa Urbano II lanzó la primera cruzada, Venecia decidió no participar. La razón era directamente económica, pues los venecianos comerciaban activamente con Egipto, Siria y los reinos islámicos del Mediterráneo. Combatir a esos socios comerciales hubiera destruido sus negocios. Sin embargo, Venecia pronto identificó las cruzadas como una oportunidad. En lugar de participar como combatiente, participó como transportista, proveedor logístico y financiero. Cada expedición que salía de Venecia generaba ingresos en fletes, provisiones y contratos. La situación cambió en el 1202, cuando el dogo Enrico Dandolo negoció con el ejército de la Cuarta Cruzada el transporte marítimo hasta Tierra Santa. El precio acordado era de unos 85.000 marcos de plata. Los cruzados no tenían suficiente dinero como para pagarlo, con lo cual Dandolo propuso una solución al problema del pago. Los cruzados ayudarían a Venecia a reconquistar Zara, o Zadar, en Dalmacia, que se había rebelado contra el dominio veneciano. Aunque Zara era una ciudad cristiana, los cruzados aceptaron. El Papa excomulgó a toda la expedición por atacar a otros cristianos, pero la operación se llevó a cabo de todas maneras en 1202, y Zara cayó. A continuación, Dandolo propuso un nuevo desafío. En lugar de ir a Tierra Santa, la flota se dirigiría a Constantinopla para restaurar en el trono al príncipe Alejo IV de Bizancio.
a cambio de una compensación económica y de la reunificación de las iglesias de Roma y Constantinopla. Los cruzados aceptaron, y en 1203 la flota llegó a Constantinopla. La ciudad fue sitiada y Alejo IV fue instalado como emperador. Pero Alejo IV no pudo cumplir sus promesas económicas. Una revuelta interna lo derrocó y fue asesinado. Dándolo y los jefes cruzados tomaron entonces la decisión de asaltar directamente la ciudad. El 13 de abril de 1204, la ciudad de Constantinopla fue tomada y saqueada durante unos 3 días. El imperio bizantino fue desmantelado y reemplazado por el imperio latino y un conjunto de estados cruzados. Venecia ya había negociado su parte antes del asalto. El botín veneciano fue extraordinario. El dogo recibió el título nominal de señor de 1/4 del Imperio Romano de Oriente, que en términos concretos, Venecia obtuvo 3/8 partes de Constantinopla, numerosos puertos en el Peloponeso, varias islas del mar Egeo, incluidas Creta y Eubea, y el derecho a designar al patriarca latino de Constantinopla. Creta, que tardó hasta 1237 en ser conquistada completamente, se convirtió en la colonia veneciana más valiosa, posición que mantendría durante más de 4 siglos. Los 4 caballos de bronce del hipódromo de Constantinopla fueron llevados a Venecia y colocados en la fachada de la Basílica de San Marcos, donde permanecerían hasta el año 1797. El saqueo de Constantinopla aceleró de forma irreversible la decadencia del Imperio bizantino. En 1261, el Imperio de Nicea, con apoyo de Génova, consiguió disolver al Imperio latino y restaurar Bizancio, lo que reforzó la posición de Génova como rival comercial de Venecia en Oriente. El conjunto de las posesiones marítimas venecianas, adquiridas por las cruzadas, recibió el nombre de Stato d'Amara. No era un territorio continuo, sino una red de islas, puertos, factorías y fortalezas, distribuidas por el Mediterráneo oriental, cada una como eslabón de la cadena que conectaba Venecia con los mercados de Asia. El Gran Consejo, o Consejo Mayor, era el órgano central del sistema político veneciano. En él se sentaban todos los miembros de las familias nobles registradas en el Libro de Oro, el cual era el registro oficial de la nobleza veneciana, que legislaba y elegía a los magistrados y también controlaba al sistema ejecutivo. En sus inicios, el Consejo era un cuerpo abierto, pero hacia finales del siglo XIII contaba con varios centenares de miembros, y en su punto máximo durante los siglos XV y XVI podía superar los 2000 nobles en sesión. En el año 1297, durante el gobierno del dogo Pietro Gradenigo, se adoptó la reforma conocida como la Serrata. A partir de ese momento, solo las familias que ya eran miembros del Gran Consejo podían seguir siéndolo, y la condición se transmitía por herencia. Ninguna familia nueva podía ingresar al Consejo por medios ordinarios. La Serrata transformó el patriciado veneciano en una casta cerrada. Sus consecuencias políticas fueron duraderas. Creó una distinción rígida entre los nobles con acceso al poder político y el resto de la sociedad. Al mismo tiempo, también, la reforma fue conseguida como un mecanismo preventivo. El poder se estaba concentrando en unas 10 familias, y el dogo decidió ampliar el número de miembros del consejo, manteniendo fijo el número de familias, para evitar el surgimiento de una señoría personal. 2 años después, en 1310, las familias cuyo poder había disminuido con la Serrata organizaron la conjura de Bayamonte Tiepolo, con el objetivo de derrocar al gobierno e instaurar una señoría. La conspiración fracasó. Como respuesta directa, el dogo Pietro Gradenigo creó el Consejo de los 10. El Consejo de los 10 cumplía con la función de reprimir cualquier amenaza a la seguridad del Estado. Con el tiempo acumuló poderes amplios, investigaba traiciones y conspiraciones, controlaba la política exterior más sensible y supervisaba la red de embajadores y espías venecianos, y podía actuar con rapidez y en secreto cuando lo consideraba necesario. Sus decisiones no siempre se hacían públicas. Las bocche di leone, o bocas de león esculpidas en las paredes del Palacio Ducal,
Eran buzones donde cualquier ciudadano podía depositar una denuncia anónima. 3 inquisidores del Estado, elegidos del Consejo, eran los responsables de los asuntos más delicados. Sus métodos podían incluir el espionaje, la detención sin juicio y, en casos extremos, la ejecución. Luego estaba el Senado, el cual era el principal órgano ejecutivo y legislativo en el día a día del gobierno. Debatía y decidía sobre guerra y paz, tratados diplomáticos, comercio internacional y administración colonial. Los senadores eran elegidos por el Gran Consejo, con mandatos rotativos, sus sesiones eran secretas y sus deliberaciones quedaban registradas en actas, que hoy constituyen una de las fuentes históricas más valiosas de la Edad Media y el Renacimiento italiano. Por otro lado, la cabeza de todo este sistema era el dogo, quien era el jefe del Estado vitalicio de la República. Sin embargo, su poder estaba estrictamente limitado por las instituciones que lo rodeaban. No podía declarar la guerra solo, firmar tratados sin el consentimiento del Consejo, ni tampoco nombrar a los principales funcionarios sin aprobación. Su correspondencia privada podía ser revisada, y cuando moría, una comisión auditaba su mandato y podía imponer multas a su familia si detectaba algunas irregularidades. El procedimiento de elección del dogo era una de las innovaciones constitucionales más originales de la historia política occidental. El proceso alternaba 10 rondas de sorteos y votaciones, diseñadas para hacer imposible la manipulación sistemática mediante el soborno o la presión de grupo. Al final del proceso, 41 nobles elegidos al azar votaban al dogo con mayoría de 2/3. Una consecuencia práctica de este sistema es que los dogos rara vez eran jóvenes. La mayoría llegaba al cargo pasado los 70 años, tras décadas de carrera pública. Esto limitaba la acumulación de poder personal y aseguraba experiencia en el cargo. El método de elección del dux fue diseñado para el corporativismo. Se realizaban múltiples extracciones de bolas, llamadas balotas, de una urna. Las bolas, de metal e indistinguibles al tacto, se contaban con manos de madera y contenían el nombre de la persona por la que se votaba. De estas balotas proviene la palabra moderna balotaggio o balotage. Muchas extracciones también se realizaban en cascada, de modo que era imposible, o al menos requería mucha suerte, intentar maniobras políticas para determinar al candidato electo. Una primera votación se realizaba por sorteo para seleccionar una pequeña comisión, que en una segunda votación elegía una más grande, luego para una más pequeña y finalmente una mucho más grande. El procedimiento requería que, tras el entierro del dogo fallecido, el Gran Consejo se reuniera y el consejero ducal más joven saliera del palacio y eligiera un niño común de entre 8 y 10 años. Este niño sacaría por sorteo de una urna los nombres de 30 consejeros, con la restricción de que no pertenecieran a la misma familia ni tuvieran ningún parentesco. De estos se sacarían 9 por sorteo, con la tarea de nombrar a 40, reducidos a 12 posteriormente por votación. Estos debían elegir a 25 miembros, de los cuales se sacarían 9 para elegir a 45 consejeros, de los cuales 11 para finalmente nombrar a los 41 que serían responsables de elegir al nuevo dux. Era el niño elegido quien distribuía las papeletas y las contaba después de la votación. Luego permanecía al servicio del dux. Era llamado el balotino. Las papeletas de tela se extraían de la urna y se contaban con la ayuda de manos de tela o madera. Los primeros métodos de elección dieron lugar a prácticas fraudulentas. Antes de la votación, los miembros del Consejo Mayor se reunían frente al palacio, donde los más poderosos intentaban comprar los votos de los nobles pobres, para así amañar el resultado de las elecciones. Para evitar la posibilidad de interferencia en el proceso de la toma de decisiones, el procedimiento de votación sufrió numerosos refinamientos entre los años 1172 y 1268, cuando se adoptó la versión definitiva que protegía contra el fraude. Era un procedimiento extremadamente complejo, podía durar incluso semanas, pero hacía prácticamente imposible manipular el resultado.
La sociedad veneciana, en su periodo de mayor esplendor, estaba organizada por estamentos bien definidos. Los nobili, o nobles, familias inscritas en el libro de oro, únicos con acceso al Gran Consejo y a los cargos de gobierno, representaban entre el 2 y el 4% de la población. Dentro de este grupo había enormes diferencias de riqueza, desde grandes casas con palacios en el Gran Canal, hasta los llamados Barnaboti, nobles empobrecidos del barrio de San Barnaba, que recibían una pensión estatal para subsistir, pero conservaban sus derechos políticos. Luego estaban los ciudadanos de origen, quienes eran grandes comerciantes, juristas, médicos, secretarios de Estado y artesanos calificados. Podían ser más ricos incluso que muchos nobles, pero estaban excluidos del gobierno. Tenían acceso a posiciones en la Cancillería y la burocracia estatal. Y por último estaban el pueblo llano, artesanos, marineros, gondoleros, pescadores y trabajadores del arsenal, sin derechos políticos directos y organizados en gremios o corporaciones de oficio. El Estado veneciano mantenía un sistema rudimentario de bienestar, distribución de pan en tiempos de escasez y hospitales, así como obras de caridad financiadas por las cofradías religiosas, conocidas como las grandes escuelas. El comercio no era solo la principal actividad económica de Venecia, sino que también era su razón de ser, ya que su política exterior, su expansión territorial, sus instituciones y su arquitectura giraba en torno a él. Los principales productos comercializados eran las especias de Asia, como la pimienta, canela, clavo de olor y la nuez moscada, así como la seda china y de Persia, el algodón de Levante, los tapices provenientes de Persia, el marfil de África y el ámbar que venía del Báltico. Las grandes expediciones comerciales no eran aventuras individuales, sino operaciones organizadas por el Estado. Las MUDE eran flotas estatales de galeras armadas que partían en fechas fijas según su calendario establecido por el Senado, con destinos regulares como Alejandría, Beirut, Constantinopla, Flandes e incluso Inglaterra. Esta regularidad daba seguridad al sistema comercial. Hacia el año 1400 la ciudad de Venecia tenía aproximadamente unos 200.000 habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada de Europa Occidental después de París. Era también una de las más ricas del mundo. El total de súbditos de la República, repartidos entre el terraferma y el Stato d'Amar, alcanzaba aproximadamente los 2 millones de personas, y en el siglo XV la cifra inclusive se estima que puede llegar a los 3 millones. Los mercaderes venecianos fueron pioneros en el uso de las letras de cambio, de los contratos de seguro marítimo y de las sociedades comerciales de riesgo compartido, antecesoras de las sociedades anónimas modernas. La República también desarrolló los primeros bancos en el sentido moderno, como el Banco de Rialto, fundado en el año 1587, y el Banco del Giro, fundado en 1619. Aceptaban depósitos, otorgaban créditos y realizaban transferencias. El mercado de Rialto funcionaba como una bolsa de comercio, donde los mercaderes negociaban contratos, información y deudas. Venecia fue además el primer estado en introducir un concepto equivalente al copyright moderno, la protección durante un periodo limitado del derecho exclusivo a imprimir una obra. La imprenta Aldina de Aldo Manuzio, fundada en Venecia en el año 1494, publicó ediciones de los clásicos griegos y latinos que circularon por toda Europa. El tipo de letra cursiva fue diseñado en sus talleres venecianos hacia fines del siglo XV. Cerca del 10% de todos los libros impresos en Europa Occidental salían de imprentas venecianas. La sal fue el primer y el más duradero monopolio veneciano. La República controlaba las salinas del Adriático y distribuía sal por toda la Europa central, obteniendo así ingresos constantes. El control de los puertos dálmatas y del Adriático eran en buena medida un mecanismo para proteger y extender ese monopolio.
La fabricación de vidrio en Venecia tiene raíces antiguas, pero alcanzó su primer gran desarrollo en el siglo XIII. En 1291, por razones de seguridad, y para concentrar y controlar los secretos del oficio, todas las fábricas de vidrio fueron trasladadas a la isla de Murano. Los artesanos de Murano desarrollaron técnicas como el vetrofiligranato, filamentos de vidrio coloreados entre tejidos, y el vetrolatimo, así como también espejos de alta precisión. Sus productos se convirtieron en sinónimo de lujo en toda Europa. Los maestros vidrieros tenían prohibido abandonar la República, bajo pena de muerte, para proteger así los secretos sobre el oficio, pero a cambio recibían privilegios extraordinarios, incluido el derecho a casarse con familiares nobles. El Arsenal de Venecia fue fundado en el año 1104 y ampliado continuamente. Era el astillero estatal de la República. En su momento de mayor actividad, durante los siglos XV y XVI, empleaba entre 15.000 y 17.000 trabajadores, conocidos como los arsenalotti. Era la mayor instalación industrial de Europa Occidental de su época, con una capacidad en su pico máximo de unas 300 naves de guerra y más de unos 3.000 navíos comerciales. A lo largo del siglo XIII y buena parte también del siglo XIV, Venecia y Génova competían por el control de las mismas rutas comerciales y los mismos mercados. Génova, situada en la costa noroeste de Italia, había extendido su influencia por el Mediterráneo occidental, y tenía su propio barrio en Constantinopla, Gálata. Las dos repúblicas se enfrentaban en los mismos puertos del Levante, del Mar Negro y del Mediterráneo oriental. El primer gran choque armado fue la Guerra de San Sabás. Centrada en los puertos del Levante, la batalla naval de Acre del año 1258 terminó con una victoria veneciana. 3 años más tarde, el imperio de Nicea, con apoyo genovés, disolvió el imperio latino de Constantinopla y restauró Bizancio, lo que reforzó la posición de Génova en el Mediterráneo oriental. En 1293 estalló un nuevo conflicto, que terminó en 1299 con victoria genovesa tras la batalla de Curzola, aunque el punto más crítico de la rivalidad fue la guerra de Chioggia. En el otoño de 1379, una flota genovesa penetró en la laguna veneciana y ocupó Chioggia, en el extremo sur de la laguna a pocos kilómetros de Venecia. Era la primera vez que un enemigo llegaba tan cerca de la ciudad madre. El Gran Consejo debatió en condiciones de pánico, y la respuesta veneciana fue construir una nueva flota desde cero y contraatacar bajo el mando del almirante Vettor Pisani. Los venecianos bloquearon los canales de acceso a Chioggia, atrapando a la flota genovesa que a su vez estaba sitiando Venecia. En junio de 1380, la guarnición genovesa de Chioggia capituló. Fue así que el Tratado de Turín de 1381 cerró formalmente el conflicto. Aunque Venecia cedió con algunas concesiones territoriales, Génova no se recuperó del golpe para competir en el Mediterráneo oriental, y la supremacía comercial veneciana quedó asegurada. La guerra de Chioggia también tuvo consecuencias internas, ya que durante el conflicto se introdujeron reformas administrativas que reforzaron al Senado y al Gran Consejo como instrumentos de coordinación en tiempos de crisis. La primera incursión veneciana en tierra firme fue la conquista de Treviso, en el año 1338, que constituyó el primer núcleo de los futuros domini de terraferma. En el siglo siguiente, la amenaza del Ducado de Milán, bajo Gian Galeazzo Visconti, que intentaba unificar el norte de Italia, aceleró la expansión veneciana como mecanismo defensivo de sus rutas comerciales hacia Europa central. Las conquistas durante el siglo XV se sucedieron de forma rápida, en las cuales podemos mencionar a Vicenza, Verona, Padua, Friuli, Brescia, Bérgamo y Rávena. Para mediados del siglo XV, Venecia gobernaba un vasto territorio en el norte de Italia, que incluía algunas de las ciudades más ricas del continente. El sistema de administración de terraferma era diferente al de Stato da Mar. Las ciudades continentales conservaban sus propios estatutos locales y una notable autonomía administrativa, con un podesta veneciano en cada una de ellas,
como representante de la República. Esta fórmula de dominio redujo la resistencia de los conquistados y aprovechó a las élites locales como socios administrativos. En esta época la red comercial veneciana se empezó a extender desde Inglaterra hasta Egipto y desde la Liga Hanseática hasta Siria, pasando por Polonia y Transilvania. Los venecianos tenían bases comerciales en la costa de Crimea, que les daban acceso a los productos de la ruta de la seda provenientes de China. Tras el saqueo de Constantinopla en 1204, los venecianos instalaron factorías comerciales en el Mar Negro, especialmente en la actual Crimea. Esto les dio acceso directo a los mercados asiáticos occidentales de la ruta de la seda. Ningún otro estado europeo de la época tenía esa red de contactos con Asia. Los productos chinos y persas de Asia Central llegaban a Europa en buena medida a través de los intermediarios venecianos. El viajero Marco Polo realizó su famoso viaje a China en 1271 y 1295. Su libro, El libro de las maravillas del mundo, también conocido como El Milione, era parte de esa tradición veneciana de conocimiento directo de las rutas asiáticas. Marco Polo partió desde Venecia junto a su padre, Niccolò Polo, y su tío, Maffeo Polo. Su destino era la corte del emperador mongol Kublai Khan, en Asia. No tomaron una ruta directa. El viaje fue largo y peligroso. Cruzaron el Mediterráneo hasta el Medio Oriente, probablemente pasando por Acre, atravesaron Persia, la actual Irán, y cruzaron desiertos áridos como el de Gobi. Recorrieron la ruta de la seda. Este trayecto les llevó varios años. Finalmente llegaron a la corte de Kublai Khan, en la región de Khattab, China. El emperador confió en Marco Polo, quien trabajó como emisario y funcionario. Durante su permanencia en China, viajó por distintas regiones del Imperio Mongol, visitó ciudades importantes como Hangzhou y observó avances desconocidos para Europa, como el papel moneda, sistemas postales y el carbón como combustible. Los polos regresarían por mar. Salieron desde China hacia el sudeste asiático, pasaron por la India, rodearon el Océano Índico y volvieron hacia el Mediterráneo. Llegarían a Venecia en 1295. Tras su regreso, Marco Polo fue capturado en una guerra contra Génova. En prisión dictó su experiencia a Rustichello da Pisa. Rustichello fue probablemente capturado en la batalla naval de la Meloria, entre Pisa y Génova, y permaneció encarcelado en esta última ciudad durante años. En 1298 compartió la prisión con Marco Polo, quien le dictó sus memorias de viaje por Asia. De esa colaboración surgió una de las obras de viajes más influyentes de la Edad Media, que difundió el conocimiento europeo sobre el lejano Oriente. En 1516, la República de Venecia creó el primer gueto. El término gueto procede de un término veneciano, nombre del barrio donde existía una fundición de metales. Los judíos de Venecia fueron concentrados en una isla separada por canales cuyas puertas se cerraban cada noche. La creación del gueto fue un acto de segregación. Venecia necesitaba a sus judíos, sus redes financieras cubrían todo el Mediterráneo y Europa. Sus médicos eran de los más capaces de la época, y sus prestamistas eran indispensables para el crédito. Los judíos vivían en condiciones de espacio muy reducido, creando algunas de las primeras estructuras de varios pisos en Europa, pero podían practicar su religión, mantener sinagogas y gestionar sus propios asuntos comunitarios. No serían expulsados, como sí ocurrió en España en el año 1492 y en otros reinos europeos. Las antemencionadas scuole grandi o grandes escuelas eran hermandades religiosas laicas que jugaban un papel social fundamental, financiaban hospitales, realizaban obras de caridad y ayuda a los pobres. También eran mecenas artísticos, encargaban pinturas, esculturas y decoraciones a los artistas venecianos más destacados, convirtiéndose en uno de los principales clientes del arte veneciano del siglo XV. Tintoretto, por ejemplo, realizó para la Escuela Grande di San Rocco uno de los ciclos pictóricos más extensos del arte occidental. La arquitectura veneciana es una síntesis de influencias.
el gótico de Francia e Italia, la tradición decorativa bizantina traída de Oriente y elementos inclusive del Islam mediterráneo. El resultado es un estilo propio que refleja el carácter cosmopolita de la ciudad. La Basílica de San Marcos, construida desde el siglo XI para albergar las reliquias del evangelista Marcos, el Palacio Ducal, con su fachada de arcos ojivales y tracerías de piedra rosácea, albergaba las salas del Gran Consejo, del Senado y del Consejo de los Diez. Sus interiores fueron decorados por los más grandes pintores venecianos del Renacimiento y el manierismo, con ciclos que narraban las victorias y la gloria de la República. La pintura veneciana del Renacimiento y el Barroco es una de las tradiciones artísticas más influyentes de toda Europa occidental. Se caracteriza por el dominio del color y la luz, en contraste con la línea y el dibujo que predominaban en Florencia y Roma. Dentro de esta escuela veneciana de pintura podemos encontrar grandes artistas como Giovanni Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese y Giambattista Tiepolo. Tras la invención de la imprenta por Gutenberg hacia 1450, Venecia se convirtió rápidamente en uno de los principales centros editoriales de Europa. Hacia finales del siglo XV, cerca del 10% de todos los libros impresos en Europa occidental eran venecianos. El editor Aldo Manuzio fundó en Venecia en 1494 la imprenta Aldina, especializada en ediciones de clásicos griegos y latinos de alta calidad. El 29 de mayo de 1453, los ejércitos del sultán Mehmed II tomaron Constantinopla. El último emperador bizantino, Constantino XI, murió combatiendo en las murallas. El imperio bizantino, que había sobrevivido 1000 años a la caída de Roma, dejó de existir. Para Venecia, el golpe fue económico y estratégico. La crisóbula de 1082 había quedado cancelada. Los bienes de los mercaderes venecianos presentes en la ciudad en el momento de la conquista fueron confiscados. Tras el primer impacto, el gobierno veneciano negoció con Mehmed nuevos tratados que restauraron en condiciones menos favorables el acceso de los venecianos al mercado otomano. La pragmaticidad veneciana primó sobre el duelo o inclusive una represalia contra los otomanos. Entre 1463 y 1718, casi 2 siglos y medio, Venecia libró una serie discontinuada de guerras contra el Imperio Otomano, con periodos de paz y comercio intermedios. La tendencia general fue de retroceso veneciano, ya que en 1470 los turcos tomarían Eubea, una base naval veneciana clave dentro del Mediterráneo oriental. En 1499 y 1503 se dio otra guerra turco-veneciana, donde Venecia tendría que ceder varios territorios del Peloponeso e islas jónicas hacia los turcos. En 1489 Venecia adquiere el reino de Chipre, de la reina Catalina Cornaro, veneciana de nacimiento. En 1538 la flota veneciana es derrotada por los otomanos en Preveza, confirmando así el predominio naval turco en el Mediterráneo oriental. Y durante 1570 y 1571 se da la invasión turca de Chipre, donde la guarnición veneciana de Famagusta resiste durante meses. El comandante Marcantonio Bragadín es torturado y desollado vivo al rendirse. Es así que el 7 de octubre de 1571, una Liga Santa formada por Venecia, España y el Papado enfrentó a la flota otomana en el Golfo de Patras, en Lepanto. La victoria de la Liga fue contundente, la flota otomana fue destruida y murieron más de 30.000 turcos. Don Juan de Austria comandaría la alianza. Sin embargo, el resultado estratégico fue limitado, ya que Chipre no se logró recuperar, y los otomanos reconstruyeron su flota en pocos años. España tampoco estaba dispuesta a financiar una nueva expansión colonial veneciana, y el control otomano del Mediterráneo oriental continuó. En 1645, el Imperio Otomano invadió Creta, la colonia veneciana más importante, que llevaba bajo bandera de San Marcos desde 1204. La guerra duró 24 años, y tras el sitio de Heraclión, una de las ciudades más importantes de Creta,
En 1669 la plaza capituló y Venecia mantuvo solo pequeños enclaves en Creta y en los Balcanes. La pérdida de Creta fue el golpe territorial más grave de la historia veneciana. En 1684 Venecia se alió con Austria y Rusia para atacar al Imperio Otomano, aprovechando el debilitamiento de este tras el fracaso del segundo sitio de Viena en 1683. Las tropas venecianas reconquistaron Dalmacia, el Peloponeso y llegaron a tomar Atenas, aunque durante el asedio la artillería veneciana destruyó el Partenón, que los turcos usaban como polvorín. El Tratado de Karlowitz, en 1699, fue favorable a Austria y reconoció las conquistas venecianas, aunque sin devolverle los puertos mediterráneos más necesarios, recuperando así Venecia territorios en el Peloponeso, pero en 1714 estalló una nueva guerra con los otomanos. Esta vez, a pesar de la alianza con Austria, el Tratado de Passarowitz de 1718 obligó a Venecia a devolver el Peloponeso a los otomanos y ceder sus últimos enclaves en Creta. Solo conservó las islas jónicas y los enclaves de Preveza y Arta en el litoral del Epiro. El Tratado de Passarowitz marcó el fin definitivo del Stato da Mar veneciano, la red de puertos e islas que había sustentado la hegemonía comercial veneciana durante siglos había desaparecido. Por otro lado, la expansión veneciana en tierra firme generó resistencias entre sus vecinos. El Papa Julio II, que veía con alarma el control veneciano sobre territorios de la Emilia-Romaña, que consideraba pertenecientes al Estado pontificio, Francia quería controlar el norte de Italia. Y también, por otro lado, el Sacro Imperio disputaba con Venecia el control de Friuli. En 1508 el Papa Julio II convocó entonces en Cambrai una alianza entre el papado, el rey Luis XII de Francia, el emperador Maximiliano I de Austria y el rey Fernando II el Católico de España, con el objetivo de desmantelar el poder veneciano en Italia. El 14 de mayo de 1509 el ejército veneciano, compuesto principalmente por mercenarios, fue derrotado en la batalla de Agnadelo por los franceses. Fue una derrota devastadora. En pocas semanas la mayoría de las ciudades de terraferma se rindieron o se pasaron voluntariamente a los vencedores. El Gran Consejo entonces se reunió para decidir el curso a seguir. Sin embargo, la respuesta veneciana fue diplomática. Venecia negoció separadamente con cada miembro de la Liga, aprovechando sus contradicciones internas. El Papa fue convencido de que Venecia destruida era un problema mayor que una Venecia debilitada. Francia y el Imperio tenían intereses incompatibles, y España tenía sus propios objetivos en Italia. Para 1516, Venecia había recuperado la mayor parte de sus posesiones en tierra firme, en parte mediante acuerdos y en parte porque las propias ciudades venecianas prefirieron volver a la República antes que quedar bajo dominio francés o imperial. Agnadelo fijó definitivamente el límite de la expansión veneciana en Italia, pero Venecia salió con su terraferma básicamente intacto. En 1606 el Papa Pablo V lanzó contra Venecia el Interdicto Pontificio, lo cual significaba la suspensión de todos los sacramentos en el territorio veneciano y la excomunión del gobierno de la República. El motivo era un conflicto jurisdiccional. Venecia reclamaba el derecho a juzgar a sacerdotes en sus tribunales civiles y a construir iglesias sin permiso papal. El gobierno veneciano, asesorado por el fraile Paolo Sarpi, ordenó a los sacerdotes venecianos ignorar el interdicto y continuar así administrando los sacramentos. Solo los jesuitas, que obedecían directamente al Papa, se negaron y fueron expulsados del territorio veneciano. El interdicto duró un año y fue levantado sin que Venecia hiciera concesiones sustanciales. Paolo Sarpi se convirtió en una figura intelectual de primer orden. Su Historia del Concilio de Trento fue una crítica demoledora a la Iglesia Católica, y sus argumentos a favor de la separación entre la autoridad civil y eclesiástica lo sitúan entre los pensadores más importantes del siglo XVII europeo. El Adriático del norte era amenazado por los Uskochi, quienes eran guerreros de origen eslavo, refugiados de los territorios balcánicos ocupados por los turcos, que se habían instalado en las costas croatas y vivían de la piratería.
contaban con el apoyo encubierto de los Habsburgo austríacos, que los usaban como instrumento de presión contra Venecia. Atacaban barcos venecianos y puertos adriáticos durante el primer cuarto del siglo XVII. El problema se resolvió parcialmente con la Paz de Madrid en 1617, que obligó a Austria a reubicar a los Uscochi en el interior. Hacia el siglo XVIII la República era una sombra de su antigua potencia. Las causas del declive económico son acumuladas. Primero, el desplazamiento de las rutas comerciales del Mediterráneo al Atlántico, iniciado con las exploraciones portuguesas de las costas africanas y el descubrimiento de América a finales del siglo XV. Las especias llegaban ahora a Europa directamente desde Asia, por vía marítima atlántica, sin pasar por los intermediarios venecianos. Grandes centros comerciales como Ámsterdam y Londres desplazaron a Venecia del primer plano del comercio mundial. Segundo, la competencia de Génova y Livorno, ambas bajo protección española, menos expuestas a los ataques otomanos. En 1719 Austria declaró a Trieste como puerto libre y eliminó la intermediación veneciana en el norte del Adriático. Y por una tercera parte podemos también nombrar el agotamiento del sistema interno. En 1792 la flota comercial veneciana contaba solo con 309 navíos, casi la décima parte de la que tenía en su apogeo 3 siglos antes. Los ingresos fiscales dependían principalmente de la lotería y los juegos de azar, la prostitución tolerada y las atracciones turísticas. La aristocracia veneciana siguió controlando el gobierno como núcleo cerrado que impedía a la burguesía el acceso al poder, incluso prohibiendo la compra del título de patricio. El número de nobles empobrecidos que recibían pensiones estatales crecía continuamente, siendo así una carga financiera sin contrapartida productiva. En el siglo XVIII ya no había comercio internacional relevante ni expansión colonial donde esos aristócratas pudieran crear riqueza. Los intentos de reforma política entre 1760 y 1774 fracasaron por la oposición de la oligarquía a renovar sus cuadros o a abrir el poder a burgueses adinerados. En 1784 el patricio Andrea Tron dejó constancia de su frustración. El capital se usaba en sostener extravagancias, espectáculos, vicios y diversiones en lugar de sustentar el comercio. Paradójicamente, el siglo XVIII veneciano produjo figuras culturales de primera magnitud. La decadencia política y económica coincidió con una vitalidad artística e intelectual notable, impulsada en gran medida por la burguesía y no por la aristocracia. Podemos mencionar a Antonio Vivaldi, quien fue un compositor, y sus conciertos, entre ellos Las Cuatro Estaciones, se difundieron por toda Europa. También artistas ya mencionados como Giovanni Battista Tiepolo, también Carlo Goldoni, dramaturgo que reformó el teatro veneciano y la comedia italiana, sentando así la base del teatro moderno en lengua italiana. El Carnaval de Venecia, que duraba desde el 26 de diciembre hasta el martes de Carnaval, casi 2 meses, era la principal atracción turística de la ciudad y uno de los eventos más conocidos de Europa. Las máscaras eran el símbolo del evento. Borraban visualmente la diferencia de clase entre nobles y plebeyos. El Ridotto, casa de juego pública abierta en 1638, atraía también a visitantes y fortunas de toda Europa. El último éxito naval destacado de Venecia fue el bombardeo de Túnez en el año 1785 y posterior en el 1786, por una flota de 25 naves, al mando del almirante Angelo Emo, contra los corsarios tunecinos. Los intentos posteriores de modernizar la flota fracasaron por decisión del dogo Paolo Renier. En 1796, Napoleón Bonaparte, al mando del ejército francés, irrumpió en el norte de Italia, con una velocidad y eficacia militares sin precedentes. Venecia se encontró en una posición imposible. Mantenía su política de neutralidad desde hacía más de un siglo y no tenía capacidad militar suficiente para enfrentarse a los franceses. El ejército austríaco que había transitado el territorio veneciano había sido derrotado.
En marzo de 1797 las tropas francesas invadieron el terraferma veneciano, tanto por tierra como por mar. Las ciudades continentales se rindieron rápidamente ante la superioridad numérica francesa. La flota veneciana estaba formada en ese momento por solo 11 barcos útiles, mostrando así su vulnerabilidad. En abril de 1797, en Verona, estalló una revuelta popular contra las tropas francesas acantonadas en la misma. Durante varios días, la población atacó a los soldados franceses, matando a varios centenares. Napoleón usó el incidente como pretexto. Declaró que Venecia era responsable de los ataques y lanzó un ultimátum al gobierno veneciano, el cual pedía disolver las instituciones o enfrentarse a una destrucción. El último dogo, Ludovico Manin, elegido en 1789, principalmente porque era uno de los pocos aristócratas que aún podía prestar dinero al Estado, no tenía ni los recursos ni la capacidad de resistir. Fue así que el 12 de mayo de 1797 se reunió por última vez el Gran Consejo de Venecia. Estaban presentes más de 500 nobles, con tropas francesas en las afueras de la laguna. El dogo Manin propuso votar la disolución de las instituciones republicanas y la aceptación de las condiciones francesas. El resultado fue aplastante, más de 500 votos a favor. Según la tradición, al conocer el resultado, el dogo Manin se quitó el corno ducale, el gorro ceremonial del dogo, y lo entregó a su sirviente con las palabras de «no lo volveré a usar más». El Gran Consejo instaló una municipalidad provisoria de tipo francés. 4 días después, tropas francesas entraron en la ciudad sin resistencia. Y en las semanas siguientes, el resto del Estado de Amar siguió el ejemplo y se rindió. La Serenísima República de Venecia, fundada según la tradición en el año 697, terminó el 12 de mayo de 1797, tras 1100 años de existencia. El 17 de octubre de ese mismo año, Napoleón firmó con Austria el Tratado de Campo Formio, por el que se repartían el territorio veneciano. Austria se quedaría con Véneto, Istria y Dalmacia, mientras que Francia fundaría la República Cisalpina, se quedaría con Bérgamo y Brescia, mientras que Francia administraría las islas jónicas. Antes de entregar Venecia a los austríacos, Napoleón ordenó el saqueo del Palacio Ducal y otros monumentos. Los 4 caballos de bronce de San Marcos fueron desmontados y enviados a París, donde se colocaron sobre el Arco del Triunfo. Las victorias posteriores de Napoleón en las guerras europeas llevaron a que todo el territorio veneciano quedara temporalmente en manos francesas. Tras la caída de Napoleón y el Congreso de Viena de 1815, el territorio veneciano fue integrado en el reino lombardo-véneto, dependiente del Imperio austríaco. Las islas jónicas quedaron bajo protectorado británico. Más tarde, en 1866, tras la Tercera Guerra de Independencia Italiana, el Véneto y Venecia se incorporaron al Reino de Italia. La República de Venecia fue el Estado soberano republicano más duradero de la historia occidental, con más de 1100 años de existencia ininterrumpida. Sus instituciones, el Gran Consejo, el Senado, el Consejo de los 10 y el Dogo electivo, constituyeron una solución original al problema de cómo organizar el poder de forma que ninguna persona o familia pudiera monopolizarlo. En el siglo XVIII, su modelo republicano era estudiado con interés por los filósofos de la Ilustración, que lo consideraban un ejemplo de participación política colectiva, aunque limitada a una minoría, en un contexto europeo dominado por el absolutismo monárquico. La separación de hecho entre la autoridad civil y eclesiástica, demostrada en el episodio del Interdicto de 1606, anticipó debates políticos que Europa no resolvería formalmente hasta el siglo XIX. La tolerancia veneciana, pragmática no moral, hacia judíos, musulmanes y protestantes fue un mecanismo para mantener abiertas las rutas comerciales en todas las direcciones. Su efecto práctico fue una sociedad más abierta y menos violenta que la mayoría de sus contemporáneas. Hasta aquí llegamos con esta entrega de Historia Gloriosa. Si este contenido te resultó útil, considera suscribirte al canal y dejar un like. Es la mejor forma de apoyar este proyecto. También puedes dejar tu comentario con dudas, correcciones o propuestas para futuros temas. Es leído y tenido en cuenta. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en la próxima entrega.